Dicen que hay seres que caminan entre los mundos, sin dejar huella. Pero si miramos con atención, los encontraremos en lienzos centenarios, ocultos entre sombras, luces y miradas. Los gatos han acompañado al arte desde tiempos antiguos. A veces como símbolo de lo divino, otras como emblema de lo oculto. Han sido musas, guardianes, acusados y adorados. Hoy, en Patas y Leyendas, viajamos a través del pincel y el tiempo. Desde los templos egipcios hasta los estudios de los vanguardistas, seguiremos el rastro silencioso de los felinos en la pintura. Y descubriremos que, tras cada trazo, se esconde algo más que un gato. Desde tiempos remotos, el gato ha estado presente en el arte como una figura enigmática y poderosa. La representación pictórica más antigua que conocemos se encuentra en el Antiguo Egipto, en la tumba de Khnumhotep II, en Beni Hassan, alrededor del año 1900 a.C. Allí, un gato salvaje aparece pintado junto a escenas de la vida cotidiana. Aunque no se trata aún de un gato doméstico como lo entendemos hoy, sí sugiere una relación próxima entre humanos y felinos, quizás como cazadores aliados, o como presencias que comenzaban a ganarse un lugar en los hogares. Siglos después, en la famosa tumba de Nebamun, datada hacia el 1350 a.C., encontramos una imagen mucho más cercana a lo familiar, un gato pintado bajo la silla de una mujer, participando activamente en una escena doméstica. El gato no es un intruso, es parte de la familia. Esa imagen, ahora conservada en el Museo Británico, marca una transición importante en la percepción de este animal. Sin embargo, cuando llegamos a la Edad Media Europea, el simbolismo felino cambia de forma drástica. En los manuscritos iluminados de los siglos XII y XIII, como el célebre Bestiario de Aberdeen, los gatos aparecen ilustrados con significados morales, representan la vigilancia por su habilidad para cazar ratones, pero también pueden simbolizar el engaño, la traición y la sospecha. No era raro que se los asociara con fuerzas oscuras. Esta ambivalencia se intensifica con las supersticiones populares. En muchas regiones de Europa, los gatos, especialmente los negros, fueron asociados con la brujería, y su imagen en el arte lo refleja. En algunas esculturas o vitrales religiosos, el gato aparece en escenas como la Última Cena, agazapado bajo la mesa, simbolizando la traición o el mal. A pesar de ello, los gatos nunca desaparecieron del arte. También se los representa en tapices, frescos y bordados, como en el tapiz de Bayeux del siglo XI, donde se cree que algunas pequeñas figuras de animales domésticos podrían ser gatos. Así, incluso en una época marcada por la sospecha y la religión, el gato conservó su lugar en la pintura, a veces como aliado del hogar y otras como emisario de lo misterioso. El Renacimiento trajo consigo una nueva mirada sobre el mundo, la belleza de lo humano, el valor de lo cotidiano, la exploración del simbolismo en cada gesto, cada objeto. Y los gatos, silenciosos observadores del hogar, empezaron a ocupar un lugar más claro en el arte. En esta época, los pintores comenzaron a retratar escenas íntimas donde los animales domésticos acompañaban a las figuras humanas. Uno de los ejemplos más curiosos es un boceto atribuido a Leonardo da Vinci, donde el niño Jesús juega con un gato en brazos de la Virgen. Aunque no se llegó a convertir en una pintura acabada, el dibujo sugiere ternura y cercanía. El gato ya no es símbolo de amenaza ni misterio, sino parte del núcleo familiar. En muchas obras religiosas, el gato aparece como contrapunto emocional, pequeño, inquieto, juguetón, frente a la solemnidad de las figuras sagradas. En algunos casos, incluso se le relaciona con Judas o con elementos de duda, pero en general, su imagen va ganando simpatía y humanidad. Ya en el barroco, el arte se vuelve más teatral, más simbólico. El gato no es solo un acompañante, es un símbolo. Aparece en escenas de cocina, de caza, en bodegones llenos de exceso y movimiento. En las pinturas flamencas de Franz Schneiders, por ejemplo, los gatos se cuelan entre la carne y las aves, intentando robar un pedazo, aportando tensión y vitalidad a la escena. En otras obras barrocas, el gato encarna lo sensual, lo caótico, lo que escapa al control. Se convierte en una metáfora de los impulsos, del deseo, de la desobediencia. Al mismo tiempo, el tratamiento pictórico del gato se vuelve más preciso, se lo pinta con detalle, con volumen,
con expresión. Los ojos brillan, el pelaje se curva. El animal comienza a tener alma en la tela. Entre lo doméstico y lo simbólico, entre lo divino y lo profano, el gato atraviesa el arte del Renacimiento y del Barroco con la misma ambigüedad que lo ha acompañado siempre, amado, temido y profundamente observado. El siglo XIX marcó un cambio profundo en la forma en que se veía al mundo y también al gato. Si en siglos anteriores su figura era a veces simbólica o periférica, ahora empieza a volverse íntima, personal. El romanticismo trajo consigo una sensibilidad nueva, el arte ya no debía hablar solo de reyes o santos, sino también de emociones, de sombras, de lo que habita el corazón humano. En este contexto, el gato se convierte en un símbolo del alma libre, independiente, melancólico, silencioso. Compañero de artistas y poetas, aparece en grabados, bocetos y escenas donde lo cotidiano se vuelve lírico. En los cuadernos de Eugene Delacroix, por ejemplo, encontramos esbozos de gatos dormidos o en actitud pensativa, casi humanos en su misterio. Uno de los nombres que marcaron esta relación fue Théophile Steinlen, artista suizo-francés que vivía en el barrio bohemio de Montmartre. Sus ilustraciones, como el célebre cartel de Le Chat Noir, convirtieron al gato en emblema de lo nocturno, lo artístico, lo alternativo. En sus dibujos, los gatos no son simplemente animales, son espíritus que acechan en los tejados, que nos miran desde la penumbra de los cafés y talleres. Pero no todo fue bohemia. En los hogares de la nueva burguesía, el gato también encontró su lugar. Pintoras como Henriette Rouanet dedicaron su obra a capturar momentos domésticos donde los gatos se enredan entre cojines, cortinas, libros. Su arte muestra al gato como parte viva de la casa, como presencia tierna y constante. En sus lienzos, la calidez del hogar se pinta con bigotes y zarpas suaves. Mientras tanto, al otro lado del mundo, los artistas japoneses del ukiyo-e, como Utagawa Kuniyoshi, retrataban gatos con una expresividad única, juguetones, alborotadores, pero también nobles y serenos. Cuando estos grabados llegaron a Europa, inspiraron profundamente al movimiento modernista y al arte del cartel. Así, en el siglo XIX, el gato dejó de ser símbolo de sospecha o simple adorno. Se volvió símbolo de intimidad, de alma sensible, de mundo interior. Su mirada, capturada en lienzos y grabados, comenzó a hablarnos de nosotros mismos. El siglo XX cambió radicalmente la forma de ver y hacer arte, y con él, también cambió la imagen del gato. Ya no es solo un animal doméstico, ni una presencia misteriosa o decorativa. Ahora, el gato se convierte en un símbolo de estilo, rebeldía, introspección y libertad creativa. En los estudios de artistas como Pablo Picasso, los gatos estaban presentes como testigos silenciosos del proceso creativo. Se dice que Picasso llegó a tener varios, unos le seguían mientras pintaba, otros dormían en sus telas, otros se asomaban a sus platos. En algunas de sus obras, los gatos aparecen de forma esquemática, abstracta, a veces apenas esbozados, pero siempre vibrando con la fuerza del gesto. A mediados del siglo, en pleno auge del arte pop, el gato dio un salto al imaginario colectivo. Andy Warhol, ícono de este movimiento, publicó una serie de ilustraciones titulada 25 Cats Named de Sam and One Blue Pussy. En sus dibujos, los gatos no tienen un aire realista, sino gráfico, colorido, expresivo. El gato se convierte aquí en un objeto artístico cotidiano, una firma visual. Pero el arte moderno no solo lo celebró en carteles. También lo abrazó en lo íntimo, en lo simbólico. Frida Kahlo, en uno de sus autorretratos más conocidos, se retrata con un gato negro posado sobre su hombro. La imagen no es tierna, es poderosa. El gato, junto a otros animales, refleja su universo interior, su dolor, su identidad. El felino aparece también en muchas de sus fotografías personales, acompañándola en la cama, en el jardín, entre pinceles y flores. Otra figura clave es Leonor Fini, artista surrealista y amante de los gatos. Tenía decenas. En sus pinturas, los gatos se funden con figuras humanas, aparecen como seres mitológicos o acompañantes eróticos.
Finney decía que los gatos eran las únicas criaturas capaces de moverse con total libertad entre el mundo humano y el mundo invisible. Así, en el siglo XX, el gato se convirtió en una figura poliédrica, musa, símbolo, compañía, espejo. En la pintura moderna no hay una única forma de representarlo, porque no hay una única forma de sentirlo. En el siglo XXI, los gatos no solo siguen apareciendo en la pintura, se multiplican, se animan, se viralizan. Ya no habitan solamente en lienzos, ahora viven en pantallas, GIFs, NFTs, videojuegos y exposiciones interactivas. Los gatos se han convertido en auténticos íconos de la cultura digital. Desde los memes que todos compartimos hasta las galerías de arte contemporáneo, su presencia es tan constante como diversa. ¿Quién no ha visto al famoso Naankar atravesando el cielo pixelado con su estela de arcoíris? O ilustraciones hipnóticas de gatos en redes como Instagram o Pinterest. Pero no todo es humor. En el mundo del arte contemporáneo, muchos creadores encuentran en los gatos un canal profundo para expresar emociones, identidad o memoria. La artista japonesa Saya Wolf-Falk, por ejemplo, incorpora felinos en instalaciones que combinan mitología, ciencia ficción y color vibrante. Otros, como el ilustrador Luis Pinto, fusionan influencias de arte precolombino con figuras de gatos cósmicos y guardianes espirituales. En Francia y Japón, se han organizado exposiciones enteras dedicadas a los gatos en el arte contemporáneo. Algunas son físicas, en museos, pero otras ocurren solo en el espacio digital, como instalaciones 3D o galerías virtuales. Una de las más destacadas fue Le Chat dans l'Art en París, donde obras clásicas y digitales convivían, demostrando cómo el gato ha sabido adaptarse a todas las épocas, incluida la nuestra. También han surgido movimientos de arte NFT donde los gatos son protagonistas. Proyectos como CryptoKitties mezclan arte generativo, blockchain y cultura pop. Cada gato es único, irrepetible, y representa una obra digital coleccionable. En todos estos formatos, el gato sigue siendo lo que siempre fue. Un espejo de lo humano, un símbolo de independencia, una criatura que nos observa con sus propios ojos, desde su mundo, que no siempre coincide con el nuestro. La pintura digital, el arte conceptual y las nuevas tecnologías no han reemplazado la tradición, la han expandido. Y ahí están los gatos, caminando entre realidades, igual que lo hacían en los antiguos templos egipcios, solo que ahora, también maullan desde nuestras pantallas. Desde los primeros trazos en las tumbas egipcias hasta las pantallas brillantes de nuestros móviles. Los gatos han acompañado al arte como lo hacen en la vida real, silenciosos, observadores, constantes. Cada época ha pintado al gato con los colores de su tiempo, divinidad, misterio, sabiduría, humor. Y en cada mirada felina plasmada en una obra, late algo que reconocemos. Esa mezcla de libertad, elegancia y una pizca de magia. Quizá por eso siguen inspirándonos. Porque los gatos no solo cruzan tejados. Cruzan siglos, ideas y emociones. Y donde hay arte, es probable que, en algún rincón, haya también un gato. ¿Conoces una pintura con un gato que te haya marcado? ¿Un artista actual que use felinos en su obra? Déjalo en los comentarios y lo exploraremos en próximos videos. Y si este viaje visual te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo con otros amantes del arte y los gatos. Nos vemos en la próxima leyenda.